Bien, hermano, me invito a abrir vuestras Biblias en Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4. Versículos del 1 al 17. Éxodo 4, versículo del 1 al 17. Y leemos la palabra de nuestro Dios y dice así: Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él les dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Versículo 6. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de la agua del río y la derramarás en tierra. Y se cambiarán aquella agua que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Versículo 11. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. El último versículo: y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Padre, te damos las gracias por leer tu palabra. Te pedimos que tu palabra sea aplicada por tu Santo Espíritu a nuestros corazones, que pueda hablar tu palabra y nada más que tu palabra en el día de hoy, y seamos exhortados, animados y fortalecidos con lo que tú, y no yo, con lo que tú tienes que decirnos a nosotros en el día de hoy como tu pueblo que somos. Aliéntanos con tus palabras, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hay algo que tiene la capacidad de destruir nuestros temores y miedos,
es tener de parte nuestra a algo o a alguien más poderoso que aquello que tememos. Y esto se puede ver en el típico ejemplo en el colegio, un niño pequeño, no muy fuerte, que tiene miedo de los demás por si le pueden pegar o hacer algo, ¿verdad? Pero resulta de que tiene a un amigo grande, fuerte, de más cursos que los que él teme. Entonces, sus miedos se disipan. Y de igual manera en las guerras, los gobernantes, los ejércitos, cobran fuerzas, sus temores son disipados cuando tienen el ejército más poderoso o el arma más poderosa. Así que lo que tiene la capacidad de destruir nuestros temores y miedos es tener de parte nuestra a algo o a alguien más poderoso de aquello a lo que tememos. Y esto es exactamente lo que Dios intenta hacer con Moisés. Dios va a mostrarle su grandeza, va a mostrarle su poder y su soberanía sobre todo lo creado, sobre todos los dioses, para quitar todos sus miedos. Como vimos hace unas semanas, en Éxodo capítulo 3, Moisés es llamado por Dios. Y desde el primer momento vemos que en el versículo 11, Moisés presenta sus temores a modo de pregunta a Dios. Dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y luego el versículo 13 dice, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y el capítulo 4 sigue presentando Moisés sus preguntas, que son preguntas que en realidad revelan la incredulidad y el temor de Moisés. En Éxodo capítulo 4 vamos a ver en el versículo 1, dice, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Otra muestra del miedo, versículo 10, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y en el versículo 13 dice, ay Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Así que en primer lugar, en el versículo 1 vemos que Moisés le dice a Dios, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y obviamente sabemos que es el corazón incrédulo de Moisés hablando y preguntándole a Dios, porque en el versículo 18 del capítulo 3 vemos que Dios le dice, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y oirán tu voz. Yo le estaba prometiendo a Moisés, oirán tu voz. No se le estaba prometiendo un hombre, no se le estaba prometiendo a alguien que no pudiese cumplir sus promesas, sino el Dios Todopoderoso, el gran yo soy, dice, yo soy. Y en el versículo 18 dice, y oirán tu voz. Así que Moisés está tan abrumado por su incredulidad, por sus temores, por su debilidad, por su pasado, por su fracaso, que eso le impide escuchar y creer lo que Dios le estaba diciendo. Pero Dios, una vez más, responde a Moisés con paciencia y con misericordia para calmar su corazón lleno de dudas. Y lo hace a través de una pregunta. Dice, ¿qué es eso que tienes en su mano? En tu mano, versículo 2. Y Moisés respondió, una vara. Y la pregunta es, ¿qué hacía Moisés con una vara en su mano? Pues la pregunta no es muy difícil, porque Moisés era pastor de ovejas. De hecho, cuando Dios llama a Moisés, él estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Así que Moisés tenía en su mano una vara que representaba su oficio como pastor de ovejas.
que Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Dios no lo envía a una tierra lejana para encontrar un objeto escogido, ya sea un cetro de poder de oro puro, una espada de piedras preciosas. Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Es decir, ¿qué tienes a tu disposición? ¿Qué es lo que sabes hacer? ¿Cuál es tu oficio? Dios no usó otro instrumento que el oficio común y corriente de Moisés. De tal manera que a través de esa vara de Moisés será llamada la vara de Dios, como vemos en Éxodo capítulo 4, versículo 20. Dios usó el insignificante oficio de Moisés para mostrar y para seguir mostrando en los siguientes capítulos su poder y su gloria. Como dijo Charles Spurgeon, dice, Dios no busca instrumentos fuertes, sino instrumentos dispuestos. Y aun cuando dudan, Él puede convertir la vara de un pastor en un cetro de poder. La vara en la mano de Moisés era solo un palo, pero en la mano de Dios se convierte en un instrumento que hace temblar a reyes y naciones. Hermano, Dios usa una insignificante vara de un hombre insignificante para mostrar sus maravillas y derrotar al rey más poderoso en ese mundo conocido, que era Faraón. Y hermano, esto nos enseña algo muy importante acerca del llamado de Dios. Y es que si somos creyentes, debemos dar por sentado que Dios nos ha llamado a todos, sin excepción, a su obra. No solamente a unos pocos. Probablemente nuestro llamado no sea tan sorprendente como el de Moisés, como el de Josué, como el de Elías, como el de los 12 discípulos, pero debemos tener claro que como hijos de Dios, Dios nos ha llamado para participar y tener el gran privilegio de obrar a favor de la extensión de su reino. Y lo que nos dice el ejemplo de Moisés es que Dios no nos exige un gran currículum, como nosotros muchas veces pensamos, una gran sabiduría, una gran inteligencia, unos grandes dones. No, Dios usa lo mucho o lo poco que tú tengas. Lo que tengas en tu mano, a tu disposición. Dios es capaz de utilizar tu conocimiento, tu voluntad, tu personalidad, tus oraciones, tu trabajo, tus habilidades para su gloria. Dios no usa instrumentos fuertes, sino que Dios usa instrumentos débiles para su gloria. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado al igual que lo será con Moisés. Hermanos, nunca subestimemos el gran poder de Dios. No nos centremos en nosotros y digamos como Moisés, ¿quién soy yo? Sino más bien, ¿quién es Él? Y Él es el gran yo soy, que puede utilizar hasta gusanos, hasta seres inanimados en sus manos para hacer cumplir sus planes. Así que Dios, para acallar la voz de la incredulidad de Moisés, Él le va a mostrar 3 señales que tendrá que realizar ante el pueblo de Dios para que crean que Dios ha sido enviado por Jehová, por el Señor. Y obviamente, aunque estas 3 señales son milagros y maravillas, son principalmente, como se describe en el versículo 8 y 9 y en el versículo 17, son señales. Y hermanos, todos conocemos qué son las señales. Cada día nos topamos con alguna u otra señal. Si por ejemplo estamos yendo en una autopista, un cartel en azul que nos indica a 34 kilómetros está Málaga, pues no debemos fijarnos en lo azul que es el cartel, lo bonito, lo feo que sea, lo grande o pequeño, sino que esa señal nos está apuntando a algo. La señal no es un fin en sí misma, está apuntando a algo. Y de la misma manera, las 3 señales que Dios le va a mostrar a Moisés y a su pueblo y también a nosotros son señales.
son milagros que apuntan al poder de Dios sobre todos los dioses, sobre toda la creación y sobre la enfermedad. Dios tiene el poder, la autoridad y el dominio sobre todo lo creado y sobre todos los dioses, que como sabemos y Pablo nos dice, no son dioses en realidad, son dioses falsos. Pero Dios es poderoso por encima de ellos. En la primera señal, Dios convierte, como vemos en el versículo 3 al 5, la vara de Moisés en una serpiente y la serpiente en la vara de Moisés. Y hermano, en la cultura egipcia, la serpiente era un símbolo oficial del poder y la autoridad de Faraón. Y también la serpiente estaba relacionada con el ocultismo y con los dioses que representaban la oscuridad, el peligro y el poder sobrenatural. De hecho, una fórmula ritual egipcia decía: la gran cobra o serpiente está en la frente del rey. Ella escupe fuego contra sus enemigos. Por lo tanto, hermano, el hecho de que Dios convierta la vara en serpiente nos está diciendo que Dios tiene el poder sobre Faraón y sobre todos los dioses de Egipto. La segunda señal, Dios llena la mano de Moisés en lepra. Vemos en el versículo 6 que mete su mano en su seno, sale leprosa, y vuelve a meter otra vez su mano leprosa en su seno y sale sano. Y es que la lepra en ese momento era una enfermedad de la piel muy extendida en Egipto y se consideraba una enfermedad incurable, intratable. Se consideraba un mal que no tenía remedio. Así que lo que nuevamente Dios está declarando aquí es su poder sobre la salud y sobre la enfermedad, su poder sobre toda su creación. Como alguien decía, dice, la mano de Moisés se convierte en una parábola viviente. Dios puede herir y restaurar, juzgar y sanar con la misma facilidad. Para Él, para Dios, para el gran yo soy, no hay nada imposible, pues toda su creación, incluso la enfermedad, obedecen y se someten a su voluntad. Y por si estas señales no eran suficientes, como dice el versículo 8, dice: si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeran a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y serán sangre en la tierra. Esa es la tercera señal. Y hermanos, nuevamente, los egipcios consideraban el río Nilo como la fuente de toda la vida, prosperidad y productividad. Era un símbolo de fertilidad y de vida. Y estaba también asociado a un dios que llamaban Hapi, que era el proveedor de la vida. Y lo que Dios está haciendo con esta señal es que está proclamando, al convertir al agua del río Nilo en sangre, su autoridad sobre la vida y sobre la muerte, su autoridad sobre los dioses egipcios, la autoridad sobre lo que los egipcios ponían toda su confianza. Así que con estas tres señales, hermanos, Dios se está burlando del poder de Faraón y sus dioses. Dios se está riendo de la enfermedad y Dios se proclama como aquel que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Lo mismo fue para la época de Moisés en Egipto y lo mismo sigue siendo para nuestra época, porque nuestro Dios no cambia, nuestro Dios no ha perdido autoridad, nuestro Dios no está sometido ni nunca lo ha estado a los reyes y gobernantes de la tierra.
Nuestro Dios gobierna sobre su creación, sobre reyes y poderosos. Dios está sobre todas las cosas. Pero lamentablemente estas tres señales siguen sin apagar la incredulidad en el corazón de Moisés. Y esta es la incredulidad, hermanos, que hace que no consideremos las palabras de nuestro Dios, que hace que no consideremos quién es el que nos está hablando. La incredulidad tiene un poder dañino de cegarnos en cuanto a quién es Dios y lo que Él nos ha transmitido a través de su palabra. Es por eso que, como alguien decía, para todos los pecados hay un remedio, hay perdón de Dios, pero para la incredulidad, si nadie cree, si alguno no cree en que Dios puede salvar, no hay remedio. Y la incredulidad tampoco se ha ido de nuestro corazón, aún ya siendo hijos de Dios. Así que debemos tener cuidado, no mirándonos a nosotros mismos, ni mirando a nuestro prójimo, a los poderosos, a cómo gobiernan los políticos y los reyes de las naciones, sino mirando y contemplando al gran yo soy. Así que Moisés sigue sin creer. Versículo 10 dice: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Otra excusa más promovida por un corazón incrédulo. Y el Señor le contesta pacientemente en el versículo 11 y 12. Dice: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo, mi presencia, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Lo que Dios le está diciendo a Moisés es: ¿qué importa si seas un hombre de fácil palabra o de difícil palabra? ¿Qué importa si eres un gran erudito, un gran orador, o si no sabes bien pronunciar tus palabras? ¿Quién hizo la boca? ¿No crees que yo tengo el poder para enviarte a Egipto, para enviarte a mi pueblo y hablar las palabras que yo te diré? ¿No crees que yo puedo estar en tu boca? ¿No crees que yo, siendo el creador de un aparato tan complejo como la boca, el aparato fonético, cómo crees que no puedo yo obrar para que tú hables a Egipto, al rey Faraón? Y nuevamente Moisés le dice: ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar, es decir, envía a otro. No me envíes a mí, que soy incapaz, soy débil, tengo 80 años, soy un triste pastor de ovejas. Y seguramente en su mente estaría recordando su fracaso. He fracasado cuando tenía poder, vigor, fuerza, cuando era poderoso en palabras, cuando era alguien en la casa de Egipto. Yo podía y quería libertar a mi pueblo, pero fracasé. Envía a otro. Es curioso, hermano, que utiliza aquí Moisés la palabra Señor, la palabra Adonai, que significa soberano, Señor, amo, el poderoso, sin creer con certeza lo que el mismo Moisés estaba diciendo. Y esto no habla, hermanos, de lo fácil que puede ser confesar a Dios, confesar su amor, su poder, su autoridad, pero es en la prueba donde realmente Dios nos muestra qué realmente hay en nuestro corazón. Moisés podía decir: Señor, soberano, poderoso, eres el rey, gobiernas sobre tu creación, pero no creo que tú puedas usarme. No creo que tú tengas el poder para usarme para liberar a tu pueblo. Incongruente.
¿No será muchas veces incongruente nuestras palabras con lo que en realidad creemos en nuestro corazón? El Señor busca nuestra confianza. Y como vemos en el versículo 14, dice que Jehová se enojó contra Moisés. Y dice, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Hermano, si hay algo que hace enojar a Dios, y no es un enojo desmedido, incontrolado, no, es una ira santa. Es lo que hace airarse contra nosotros, es nuestra incredulidad. Dios nos ha mostrado vez tras vez su poder, su autoridad, su soberanía, y seguimos sin creerle, seguimos poniendo excusas. Es normal que es algo justo que Dios se enoje contra nosotros ante una actitud irreverente, porque lo que Moisés le está diciendo al ponerle excusa y lo que nosotros le estamos diciendo cuando le ponemos excusa y somos incrédulos es: no puedo confiar en ti, no sé si tus palabras son verdad, no sé si tú eres fiel, no sé si tú tienes el poder para cumplir tu palabra, no sé si es lo más sabio confiar en tus planes. Prefiero confiar en mí mismo, en mi sabiduría, en mi poder y en mi verdad, porque al final la incredulidad no es neutral, es no confiar en Dios para confiar en nosotros mismos. Y sin embargo, hermano, incluso en su enojo Dios muestra gracia y misericordia. Dice, hablando de Aarón, versículo 15 en adelante, dice: tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será el lugar de boca, y tú serás para él el lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Hermanos, aquí, en medio de la incredulidad, Dios podría perfectamente haber rechazado la petición de Moisés. Y sin embargo, Dios acepta su petición incrédula y le provee a Aarón para que lo ayude, para que le dé seguridad a la hora de hablar a su pueblo. Y algo sorprendente en el versículo 16, hermano, y es que dice: y él hablará, hablando de Aarón, por ti al pueblo, él te será a ti el lugar de boca, y tú serás para él el lugar de Dios. Y hermano, esto no es ninguna blasfemia, ninguna irreverencia ante Dios. Dios mismo está diciendo que Moisés sería el lugar de Dios para Aarón. Y esto nos dice algo, y es que los apóstoles, los profetas que nos han hablado la Escritura funcionaron como un Dios para nosotros. Es decir, la mente, las palabras de Dios a través de la boca de hombres, pecadores y débiles, de tal manera, y es un milagro, que las palabras que resultan de esa boca de hombres insignificantes y pecadores son las palabras de Dios, como si Dios mismo las hubiese dicho. Hermanos, lo que tenemos aquí de Génesis y Apocalipsis no son palabras de hombres, es Dios hablando a través de la boca de profetas y de apóstoles. No podemos llegar a entenderlo, pero eso no significa que debamos rechazarlo o no creerlo. Me gusta mucho el comentario que hizo alguien acerca del diálogo entre Moisés y Dios, acerca de la compasión que Dios tuvo con Moisés. Dice: Dios soporta con admirable paciencia las objeciones de Moisés, aunque nacen de su incredulidad, para enseñarnos que es condesciende, Él tiene misericordia con la debilidad de su siervo. La incredulidad de Moisés se revela en su continua excusa, pero Dios con admirable bondad responde a cada una de ellas. Y como también dijo alguien, Moisés multiplicó objeciones, pero Dios multiplicó
promesas. Para cada duda, hermano, hay 1000 promesas en la Escritura para afirmar nuestro corazón y eliminar nuestra incredulidad. Hermanos, si pensamos que nuestras dudas son muchas, si nuestros temores son muchos, Dios nos promete en su palabra miles de promesas para afianzar nuestro corazón, nuestra confianza en el Señor. No tenemos excusa. No podemos decir como Moisés, ¿quién soy yo? No podemos decir como Moisés, envía a otro. Hermano y hermana, Dios te ha llamado a ti para extender el reino de los cielos. No importa cuán visible sea tu ministerio, tu servicio para Dios, o cuán poco visible sea. Pero el principio es el mismo. Dios te ha llamado para anunciar su luz admirable, para predicar el Evangelio de Cristo, para glorificar su nombre en esta tierra, los años que Dios te dé, para influenciar a este mundo caído, siempre confiando en su presencia, en su poder y no en ti mismo, ni en ti misma. Para terminar, hermano, siempre me gusta acabar, creo que es algo bíblico, acabar con el Evangelio, porque sabemos que toda la Escritura apunta de alguna u otra manera a Cristo. Y hermanos, no debemos dejar pasar un detalle en la porción, en el pasaje que acabamos de leer. Y es el versículo 3. Él dijo, échala en tierra, hablando de la vara, y él la echó en tierra. Y se hizo una culebra, una serpiente, literalmente se traduce como serpiente, y Moisés huía de ella. Dice, entonces dijo Jehová a Moisés, tiende tu mano y tómala por la cola. Él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Hermanos, las palabras que se repiten en la Escritura no están ahí repetidas por accidente, sino que es como un recordatorio, una luz encendida para recordarnos promesas y temas importantes en las Escrituras. Hermanos, ¿dónde se menciona la serpiente en las Escrituras? En Génesis 3. Es la serpiente la que engaña a Eva y a Adán para que coman del fruto del árbol prohibido. Y de esa manera entra el pecado en el mundo. Pero en Génesis 3:15 Dios promete algo glorioso, y es que de la simiente de la mujer, Dios traería una simiente que aplastaría la cabeza a la serpiente, que sabemos que es Satanás. Hermano, no solamente está diciendo aquí en el versículo 3 y 4 que Dios tiene poder sobre Faraón y sobre sus dioses, sino que Dios tiene poder por la serpiente que domina todos los reinos y poderosos y gobiernos malvados y corruptos en este mundo. Es la serpiente Satanás quien está detrás de todos ellos. Y Dios muestra su autoridad sobre la serpiente, de tal manera que permite que incluso su siervo Moisés coja a la serpiente por la cola. Hermanos, sigo diciendo, no es casualidad cuando Dios permite que escuchemos las mismas verdades. Juanmi predicó en este anterior domingo acerca de Romanos 15, y en el versículo 20 leíamos y predicaba, dice, y el Dios de paz aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Hermanos, Dios, por medio de Cristo, la simiente de la mujer, ha vencido poderosamente a Satanás, de tal manera que nosotros podemos también pisotear y vencer a la serpiente en independencia y en el poder de Dios. Cristo, con su muerte y resurrección, aplastó definitivamente la cabeza a Satanás, y por ende a todos los que se meten, se sujetan y se someten al poderío de la serpiente. Hermanos, Cristo
venció en la cruz a la serpiente. Es cuestión de esperar que Él aplaste la cabeza totalmente y veamos a nuestro enemigo y a Satanás bajo nuestros pies, no por nuestro poder, sino por el poder de Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú eres el Dios poderoso, el Dios invencible, el Dios de dioses, el Rey de reyes, que a través de Cristo nos ha dado la victoria sobre la serpiente. Señor, aquieta nuestro corazón incrédulo y ayúdanos a no temer. Sabemos que nuestras debilidades son muchas, nuestras flaquezas y pecados son muchos, pero tu poder es mayor. Señor, tu gracia y tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Ayúdanos a confiar en ti y no en lo que ven nuestros ojos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.